Carta a los Romanos, capítulo 4. En su argumentación, el apóstol ha estado hablando de la justicia de Dios, que Dios demanda de nosotros, que nosotros no tenemos, pero que, gloria a Él, nos está proveyendo en Jesucristo. Y nos ha dicho que es una justicia que no es por pertenecer a una raza, ni por haber pasado por alguna experiencia religiosa, ni por el cumplimiento de la ley, ni por tener ninguna señal de pertenecer al pueblo de Dios, sino que es por gracia, por medio de la fe en Jesucristo. Y que en esto no hay distinción entre los hombres, cualquiera que sea la raza, judíos o gentiles, judíos o no judíos, todos estamos en la misma situación delante de Dios. Y lo que va a hacer ahora el apóstol en este capítulo es ilustrar esto con un ejemplo. El ejemplo principalmente de Abraham, aunque también va a mencionar a David. Leemos pues en Romanos capítulo 4, el versículo 1. Entonces, ¿qué diremos en el caso de nuestro antepasado Abraham? En realidad, si Abraham hubiera sido justificado por las obras, habría tenido de qué jactarse, pero no delante de Dios. Pues, ¿qué dice la Escritura? Le creyó Abraham a Dios, y esto se le tomó en cuenta como justicia. Ahora bien, cuando alguien trabaja, no se le toma en cuenta el salario como un favor, sino como una deuda. Sin embargo, al que no trabaja, sino que cree en el que justifica al malvado, se le toma en cuenta la fe como justicia. David dice lo mismo cuando habla de la dicha de aquel a quien Dios le atribuye justicia sin la mediación de las obras. Dichosos aquellos a quienes se les perdonan las transgresiones y se les cubren los pecados. Dichoso aquel cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta. ¿Acaso se ha reservado esta dicha solo para los que están circuncidados? ¿Acaso no es también para los gentiles? Hemos dicho que a Abraham se le tomó en cuenta la fe como justicia. ¿Bajo qué circunstancias sucedió esto? ¿Fue antes o después de ser circuncidado? Antes y no después. Es más, cuando todavía no estaba circuncidado, recibió la señal de la circuncisión como sello de la justicia que se le había tomado en cuenta por la fe. Por tanto, Abraham es padre de todos los que creen, aunque no hayan sido circuncidados, y a estos se les toma en cuenta su fe como justicia. También es padre de aquellos que, además de haber sido circuncidados, siguen las huellas de nuestro padre Abraham, quien creyó cuando todavía era incircunciso. En efecto, no fue mediante la ley como Abraham y su descendencia recibieron la promesa de que él sería heredero del mundo, sino mediante la fe, la cual se le tomó en cuenta como justicia. Porque si los que viven por la ley fueran los herederos, entonces la fe no tendría ya ningún valor y la promesa no serviría de nada. La ley, en efecto, acarrea castigo, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Por eso la promesa viene por la fe, a fin de que por la gracia quede garantizada para toda la descendencia de Abraham. Esta promesa no es sólo para los que son de la ley, sino para los que son también de la fe de Abraham, que es nuestro común Padre, delante de Dios, tal como está escrito, te he confirmado como Padre de muchas naciones. Así que Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos y que llama las cosas que no existen como si ya existieran. Contra toda esperanza, Abraham creyó y esperó, y de este modo llegó a ser padre de muchas naciones, tal como se le había dicho. Así de numerosa será tu descendencia. Su fe no flaqueó, aunque reconocía que su cuerpo estaba como muerto, pues ya tenía unos 100 años, y que también estaba muerta la matriz de Sara. Ante la promesa de Dios no vaciló como un incrédulo, sino que se reafirmó en su fe y dio gloria a Dios, plenamente convencido de que Dios tenía poder para cumplir lo que había prometido.
Por eso se le tomó en cuenta su fe como justicia. Y esto de que se le tomó en cuenta no se escribió solo para Abraham, sino también para nosotros. Dios tomará en cuenta nuestra fe como justicia, pues creemos en aquel que levantó de entre los muertos a Jesús nuestro Señor. Él fue entregado a la muerte por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Amén. Bueno, los que habéis seguido cada domingo en estas 6 o 7 semanas anteriores, lo que Pablo tiene que escribir, puede imaginar que a los judíos, o a buena parte de los judíos, no les sentaría bien algunas de las cosas que él había dicho. Y esa es la razón por la que muchos judíos persiguieron a Pablo intentando limitar o hacer callar su ministerio. En particular, hay 3 cosas que él ha dicho hasta aquí que irritarían a un judío medio. Primero, cuando él dice que no hay salvación por medio de la ley. Eso era desmontarles todo su sistema de creencias. La segunda cosa con la cual ellos tenían tropiezo es cuando él decía que no era necesario ser circuncidados para ser salvos. Y otra cosa que tampoco les hacía mucha gracia es cuando el apóstol decía que la salvación era independientemente de la ley, que la salvación era por la fe y por la fe sola, por la fe en Jesucristo. Sin embargo, Pablo lo que ha hecho hasta aquí, fijaos, desde el versículo 2 de la carta, del primer capítulo, él está diciendo que este evangelio de la justificación por la fe sola, es algo que ya habían estado enseñando los profetas. No es nada nuevo del apóstol. No es que él se esté desviando y tratando de traer alguna novedad, sino que esto es lo que la Biblia, el Antiguo Testamento, que es la parte de la Biblia que estaba escrita en aquel tiempo, eso ya lo decía. Fijaos que en el último versículo del capítulo anterior, el capítulo 3, versículo 21, no el último versículo, sino el versículo 21, dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Fijaos, la ley no nos justifica, pero la ley presentada por los profetas nos dice que la justificación es por la fe sola. Así que lo que hace Pablo es tomar la ley, tomar las escrituras, tomar la Biblia que ellos tenían en tan alta consideración, y de ahí extrae un ejemplo, realmente 2, aunque abunda más en el caso de Abraham que en el caso del rey David, pero vemos cómo él toma las escrituras para mostrar desde las escrituras de los judíos que el Señor había enseñado desde el principio que la justificación es por la fe sola. Así que eso es lo que encontramos en este capítulo. Es la aplicación de lo que ha estado diciendo en los capítulos anteriores, tomando el ejemplo de alguien a que ellos realmente veneraban, a quien respetaban tanto como era Abraham. Lo que vamos a ver en esta mañana son 5 cosas. Y en primer lugar, vamos a ver que Abraham fue justificado por la fe. Eso es lo que encontramos en los 8 primeros versículos del capítulo. En segundo lugar, en los versículos 9 al 12, el apóstol va, tomando el ejemplo de Abraham, va a decir que la circuncisión nada tuvo que ver con la justificación de Abraham. En tercer lugar, en los versículos 13 al 15, nos va a decir que no solo la circuncisión no tuvo nada que ver, sino que la ley no tuvo nada que ver con la justificación de Abraham. En cuarto lugar, en los versículos 16 al 22, va a hablar de la cualidad, de la naturaleza, de la esencia de la fe de Abraham. ¿En qué consistió la fe de Abraham? Recordad que la semana pasada estuvimos viendo cómo era la justicia de Dios. 15 puntos vimos de eso. Hoy no va a ser igual. Pero sí va a ser ahora lo mismo. Esa fe por la cual
recibimos la justicia de Dios, ¿cómo es? Eso lo veremos. Y finalmente, en los versículos 23 al 25, él va a decir que la promesa hecha a Abraham y la manera en que él la recibía no era un asunto exclusivo de Abraham, sino que también se extiende a todos los que creen como creyó Abraham. ¿Sí? O sea que no hay ninguna distinción. Bueno, pues, siendo esa la hoja de ruta, vamos a comenzar viendo en primer lugar cómo Abraham fue justificado por la fe. Los judíos tenían un consenso, todos pensaban que de todas las personas justas del Antiguo Testamento no había nadie tan grande como Abraham. Por eso es que él toma el ejemplo de Abraham y no de otro. Ahora, ¿qué pasó con Abraham? En los versículos 2 y 3, el apóstol nos dice que si fueran las obras las que ponen a una persona a bien con Dios, entonces, ¿qué persona estaría en mejor relación con Dios que Abraham? Si es por las obras, nadie como Abraham. Y es más, Abraham merecería una medallita, un golpecito en la espalda por haber logrado vivir una vida que agrada a Dios. O sea que el mejor ejemplo que se podría tomar sería el ejemplo de Abraham. Pero el apóstol dice que eso no es lo que ocurrió con Abraham. La Escritura lo que dice en el versículo 3 es que creyó Abraham a Dios. No dice que obró Abraham, sino que creyó a Abraham. Y ese creer le fue contado por justicia. Y cuando Pablo dice esto, está haciendo una cita directa de Génesis capítulo 15, versículo 16, donde dice literalmente, y creyó Abraham a Jehová y le fue contado por justicia. ¿Qué creyó Abraham? Pues lo que Dios le había dicho. Dios le había dado a Abraham una promesa con respecto al futuro. Humanamente hablando, era imposible que se cumpliera aquella promesa. Pero a pesar de que parecía imposible de creer, imposible de cumplir la promesa de Dios, Abraham lo creyó. Abraham creyó a Dios. Y ese creer de Abraham, Dios se lo acreditó, se lo contó, se lo atribuyó como justicia. Fue por la fe. De esa manera, dice el versículo 4, Abraham fue puesto a bien con Dios. Recordemos que Abraham venía de Caldea y que él era un adorador de ídolos. Él no era nada diferente de cualquier otro. Pero Dios lo llamó, le dio una promesa y le dijo que dejase a su tierra, a su familia, todas sus cosas y que se fuese a un lugar desconocido donde el Señor lo bendeciría de una manera que humanamente hablando era no difícil, era imposible de cumplirse. ¿Qué es lo que hizo Abraham? Aceptó lo que Dios había dicho. Y Dios lo aceptó por la fe, no por las obras. No porque Abraham había sido bueno hasta aquí o porque Abraham comenzó a ser bueno a partir de aquí. Fue la fe, la creencia de Abraham en que Dios podría cumplir su promesa, lo que Dios le contó como justicia. Así que la justicia de Abraham es descrita como algo que le fue dado por medio de la fe. No era su propia justicia, era una justicia externa, una justicia dada por medio de la fe. Cuando un hombre trabaja por algo, ese algo se le debe. Tú llamas a un pintor a casa y quedas de acuerdo en que te pinte una habitación por un precio. Y cuando termina de pintar, le pagas el precio, no te ha hecho ningún favor, tú le debes, no te vale con decir gracias, encantado, no, le debes porque tenías un compromiso, hiciste una promesa, tú me pintas, yo te pago, me haces un servicio. Pero vemos cómo eso es algo que le corresponde, se lo ha ganado. Ahora no ocurre lo mismo en el caso de Abraham. Si Abraham se hubiese ganado su justicia, se habría dicho que se le dio como recompensa, como su derecho, pero no como un regalo.
Pero la Biblia nos dice lo contrario. Dice que se le concedió algo que no merecía. Se le dio una justicia que no era suya propia. Vemos cómo la Escritura no usa este lenguaje de se le pagó, se le dio lo que se había merecido, se le dio la consecuencia de su obrar a favor de Dios. No, no. Es solo cuando una persona no tiene su buena relación con Dios por su propia obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, es solamente esa persona la que es contada como justo, a la cual se le atribuye una justicia, se le concede algo que no le corresponde, se le otorga, se le adjudica algo que no es suyo por derecho. Abraham no tenía derecho a la justicia de Dios. Dios se la regaló. Ahora, en los versículos 6 al 8, el apóstol podría citar todos los ejemplos del Antiguo Testamento, pero solamente cita otro para ver que esto no es una cosa exclusiva de Abraham. Y cita el caso de David y hace referencia al salmo que hemos leído con los niños. Hemos leído al principio del culto y luego hemos tratado de explicar a los niños. El Salmo 32. ¿Y qué es lo que se describe aquí en el Salmo 32? Como la bendición más grande que uno puede imaginar, es el hecho de que a una persona no se le atribuya su propio pecado. De nuevo leemos el Salmo 32. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Y el salmista se mira a sí mismo, se ve bienaventurado por eso, porque dice, cuando yo miro mi realidad, ¿qué es lo que hallé? Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Él había pecado en este caso con aquella situación de adulterio y homicidio, y él trató de esconder su pecado, de cubrirlo. Pero dice, me sequé como un vergel que se convierte en un desierto. Pero luego en el versículo 5, fijaos cómo cambia la imagen. Dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. David sabe que él no tiene justicia, que lo que tiene es injusticia, tiene iniquidad, pero la declara. Y dije, confesaré mis transgresiones a Jehová. ¿Qué es lo que hace el Señor? Y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Así es como se trata el pecado, no justificándolo, no encubriéndolo. Eso lo había intentado David, pero no consiguió la justificación de Dios de esa manera, sino confesándolo. De esa manera, él fue perdonado. Así que David en este salmo no habla como un hombre que está tan seguro de que lo ha hecho bien, que no es posible que se le pueda atribuir ningún pecado. Imaginaos que llega la policía a tu casa cuando llegas a mediodía y te dice, venimos a investigarle en relación con un crimen que se ha cometido en Lisboa esta mañana. Y dice, pasen ustedes, tómense algo, porque eso estoy tan seguro que no me van a pillar, es que nunca he ido a Lisboa, ¿no? ¿Verdad? Tenemos todas las pruebas, tenemos 100 testigos que estaban con nosotros, etc. David no está hablando de esa manera. Él habla como alguien que sabe que estuvo allí, y que sabe que cometió el crimen, y que sabe que es culpable, pero que confiesa su pecado y espera que la justicia de Dios le sea imputada, que su pecado le sea perdonado. Esa es la manera en que habla aquí David. David habla como un hombre que está a bien con Dios, no sobre la base de su propia justicia, sino de una justicia que le es ajena. La justicia de otro. Por eso dice, bienaventurado el que tiene tan grande deuda, pero se encuentra que le ha sido perdonada. Así que el Salmo de David, el Salmo 32, tiene que ver con la atribución de justicia y no con el ganarse una justicia. Y si pudiéramos estudiar con detenimiento este Salmo, veríamos que el fundamento de la esperanza de David es que él había confesado su pecado a Dios, tal como era, y por la fe se había echado en los brazos de la misericordia del Señor. Bueno, pues de esta manera Pablo ha establecido
que la justificación de aquellos dos hombres tan conocidos y tan respetados por el pueblo de Israel, como era Abraham y como era David, la justificación de estos hombres no ocurrió debido a sus propias acciones, sino por gracia, por medio de la fe. Su uso de la lengua griega deja claro que la fe no era la razón para la justificación, sino el medio por el cual ellos fueron justificados. Ellos recibieron esa justificación. Fijaos que en el versículo 6 se habla de Dios atribuyendo justicia sin obras, ¿no? Y esa palabra atribuir, si vamos al diccionario, no habla de un pago. De hecho, el diccionario de la Real Academia a la palabra atribuir la define de esta manera: señalar o asignar algo a alguien como de su competencia, como si fuese suyo. Se le atribuye lo que no es suyo. Y luego pone como sinónimos conceder, dar, otorgar, hacer merced y gracia de algo. Así que cuando se resume la fe de Abraham y la de David, habla de Dios atribuyéndoles algo que no es suyo propio. Por eso se sienten tan felices. Por eso es que David escribe este salmo y lo canta. Porque veía la enormidad de su culpa. Y ahora se da cuenta de la enormidad de la gracia y el perdón de Dios. Así que eso es lo que significa ser justificado. A estos hombres no se les impartió una perfección moral. No, ellos desgraciadamente no vivieron vidas perfectas en la tierra, pero recibieron algo que se pudo contar como legalmente suyo, un nuevo estatus delante de Dios que no podían conseguir por sí mismos. Y a esto se le acompaña una nueva naturaleza, que es la que una vez que hemos sido justificados y perdonados, recibimos una nueva naturaleza que es la que vive conforme a la voluntad de Dios. Eso es lo que llamamos la santificación, pero este es otro asunto del cual aquí no está hablando el apóstol. Por el momento, lo que tenemos que tener claro, y es la base de la enseñanza de este capítulo, es que Pablo quiere mostrar que Abraham en particular y aquellos hombres en la antigüedad que fueron considerados justos delante de Dios fue sobre una base distinta a sus propias obras, fue sobre la base de la fe, fueron justificados por la fe. En segundo lugar, en los versículos 9 al 12, hemos visto el primer punto, Abraham fue justificado por la fe. El segundo punto es que la circuncisión nada tuvo que ver con la justificación de Abraham. Alguien podría responderle a Pablo y decir, bueno, pues admitimos que la justificación es por la fe, pero sin duda esto se aplica solamente a Abraham mismo y a aquellos de sus descendientes que como él están circuncidados, que llevan en su cuerpo esa señal externa y visible del pacto de Dios con su antepasado Abraham. O sea que el judío que fuese entrando un poco en la argumentación de Pablo diría, vale, me has desarmado, la justificación es por la fe sola, pero para aquellos que están circuncidados como lo fue Abraham. Bueno, ¿dónde está el error en este concepto? Siempre ha habido personas que creen en la justificación por la fe, pero no por la fe sola, sino por la fe más cualquier otra cosa. Y eso, desgraciadamente, aún entre cristianos se da. Eso se daba en la iglesia, en las iglesias de Galacia. Y por eso el apóstol les tiene que escribir aquella carta tan importante en este sentido. En el libro de los Hechos también vemos esto. Vemos como Pedro también por momentos cayó en este error. Pero lo que nos está diciendo la palabra desde los profetas y ahora por medio de Pablo es que la justificación es por la fe y por la fe sola. La fe y nada más que la fe. Ahora, esto como principio es fácil decirlo, ahora vamos a demostrarlo. Entonces Pablo entra a demostrarlo. Entonces dice, bueno, cuando Abraham fue considerado justo porque creyó en la promesa de Dios, ¿cuál era el estado de Abraham? ¿En qué situación se encontraba?
¿Estaba circuncidado o estaba incircunciso? No estaba circuncidado. Fue circuncidado 14 años después, imaginaos. No unas horas después, bueno, una cosa casi con la otra, no unos días, después de un cursillo de preparación. No, 14 años después de que el Señor lo declaró justificado, entonces es cuando recibió la marca, la señal externa del compromiso que Dios tenía con él. Así que, según nos dicen los versículos 11 y 12, la circuncisión de Abraham cuando llegó solo fue una señal externa, un sello externo de esa posición justificada delante de Dios. Lo que ya existía en el ámbito judicial entre Dios y él, ahora tenía una evidencia externa, una evidencia visible, pero él ya llevaba 14 años disfrutando eso. Ya él era amigo de Dios, ya él era un hijo de Dios, ya él había sido justificado por Dios. Y luego, 14 años después, recibió esa señal. Así que está claro que fue por fe, aparte de la circuncisión, sin nada que ver con la circuncisión, sin ninguna referencia en absoluto a la circuncisión, que Abraham fue justificado. Así que estos hechos sobre Abraham muestran que la circuncisión y la incircuncisión son irrelevantes en lo que tiene que ver con la justificación de las personas delante de Dios. Somos justificados por la fe, independientemente de si estamos o no circuncidados. Y aquí podemos decir nosotros los gentiles, menos mal, ¿verdad? Porque aquí podemos estar incluidos también nosotros. Dios es el Dios de los judíos como es el Dios de los gentiles. Es lo que ha dicho en el capítulo 3, versículo 20, perdón. Ahora, ¿te das cuenta de lo que esto implica? Los judíos dicen que Abraham es su padre y que nadie más que ellos disfruta de este privilegio. Pero están equivocados. Abraham es el padre de los creyentes incircuncisos, porque él mismo estaba incircunciso cuando fue justificado. Y es también el padre de los circuncidados, de los creyentes circuncidados. No porque sus hijos espirituales también estén circuncidados, sino porque son de la fe, igual que lo fue Abraham. Aquellos que son justificados por la fe son los hijos de Abraham. Son sus verdaderos descendientes. Lo que nos hace hijos de Abraham no es la circuncisión, sino una fe como la de Abraham. Y eso la puede tener un circuncidado o un incircunciso. Y es de importancia vital que entendamos esto. Y esto lo volveremos a subrayar más adelante. Pero es importante que lo vayamos entendiendo desde ahora, porque cuando tratemos de interpretar lo que nos dicen los capítulos 9 al 11, esto será un asunto de mucha importancia. Así que si te queda alguna duda, luego pregúntame. Y si no, en los grupos de cuidado pastoral lo tratamos. Pero esto que lo tengas bien claro. Se nos llama hijos de Abraham, no por la circuncisión o no circuncisión, por ser judío o gentil, sino por, como él, tener una fe que confía en aquel que justifica al impío. Así que la circuncisión nada tuvo que ver con la justificación de Abraham ni con las bendiciones que le acompañaban. Como tampoco tuvo que ver en ello la ley, como vamos a ver a continuación en nuestro tercer punto. Os recuerdo, primero hemos visto de nuevo cómo la justificación de Abraham fue por la fe y la fe sola. Luego hemos visto que la circuncisión nada tuvo que ver con su justificación. Y en tercer lugar, en los versículos 13 al 15, vemos que la ley tampoco tuvo nada que ver con la justificación de Abraham. ¿Recordáis que a Abraham se le prometió que todas las familias de la tierra serían bendecidas en él? Y ahora nos preguntamos, ¿quiénes son estos que son bendecidos en él? ¿A quiénes abarca esa bendición? ¿Quiénes entran en esa promesa de Dios? ¿Quiénes son los que entran en el favor de Dios como lo hizo él? ¿Quiénes son los que son aceptados por Dios como lo fue aceptado él? Bueno, la respuesta no es aquellos que guardan la ley,
sino aquellos que son justos por medio de la fe. La justificación de Abraham, como la justificación de los que son como él, de los que son sus hijos espirituales, no tiene que ver con que guardase la ley o que guardásemos la ley, sino que lo que es común entre Abraham y nosotros es la fe. Fijaos que esto el apóstol lo deja claro en el versículo 14. Y también cuando el apóstol escribe en Gálatas 3:17, diciendo que la ley vino 430 años después. O sea que cuando Abraham creyó y esa fe le fue contada por justicia, no fue por cumplir la ley, porque la ley no existía. Y no vino 3 días después, en el próximo culto al cual asistió. No, vino 430 años después. Mira, tú no puedes hacer una promesa de que harás algo y más adelante cuando la persona viene y dice, oye, prometiste esto, ¿me lo das? No puedes venir y decirle, bueno, pero es que la promesa era condicional a que tú cumplieses unas cosas que yo ni siquiera te he dicho cuáles son. ¿Qué me estás diciendo? No estamos hablando de políticos, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, si haces algo así, entonces la promesa deja de ser promesa. Simplemente se convierte en una afirmación que puede ser verdad o no verdad según lo que a posteriori yo considere que tú hiciste y no hiciste de algo que yo ni siquiera te había dicho. Es que esto vuelve loco a cualquiera, ¿verdad? Eso es lo que nos dice aquí. La promesa de Dios a Abraham fue una promesa sin condiciones. Dios no le dijo a Abraham, cree y te es contado por justicia siempre que cumplas una ley que yo no voy a presentar hasta dentro de 430 años. Esto diría Abraham, pero Señor, ¿y yo qué voy a saber? El Señor simplemente le dice, anda delante de mí y sé perfecto. Anda conociendo que yo soy Jehová. Así que la promesa era que Dios daba a los descendientes de Abraham las mismas bendiciones que Abraham. Por eso se nos llama hijos de Abraham, porque somos los herederos de lo que Dios le dio. Y esa promesa no mencionaba la ley. Su cumplimiento no dependía de la ley. Está claro, pues, que en la justificación que recibe Abraham no cabe la ley. Nada tiene que ver. No es una promesa por guardar la ley. Solamente se puede recibir como la recibió Abraham, por la fe. Así que queda descartada la ley. En el versículo 15, además de todo esto, añade algo. Dice que todos los que tratan o tratamos de guardar la ley, fracasamos. Simplemente lo que conseguimos con eso es que la ira de Dios descienda sobre nosotros. Fijaos el versículo 15. Pues la ley produce ira. ¿Qué significa eso que la ley produce ira? Que la ley provoca la ira de Dios. Porque no la cumplimos. Y luego dice, porque donde no hay ley, tampoco hay transgresión. ¿Qué es lo que hace la ley? La ley define el pecado. Dice lo que es pecado. Dice lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. Así que si no hay ley, no hay violación de la ley. Donde no hay definición del pecado, no puede existir tal cosa como el pecado. Pero una vez que existe la ley, ¿qué es lo que muestra la ley? Que hemos quebrantado el mandamiento. El pecado queda evidente, ya no puede decir, es que podría ser, no podría ser, yo creía, a mí me parecía. No. Si no hay ley, no hay pecado. Pero si hay ley, ya, pues, mira, es que lo hiciste. Esto era lo prohibido, esto era lo autorizado, y tú no lo hiciste. Así que, con esto vemos que es imposible ponerse a bien con Dios por medio de guardar la ley. Es imposible. La ley solamente genera la ira de Dios sobre nosotros. No sé si has podido seguir este argumento de Pablo. No te preocupes mucho si no lo entiendes perfectamente. Lo importante es ver que los descendientes de Abraham son los que tienen la fe de Abraham, no los que están circuncidados, no los que guardan la ley.
a eso, a los que como Abraham creen, a eso es a los que Dios ha prometido justificar. El asunto de que tengan o no tengan una señal en su cuerpo, el asunto de que guarden o no guarden la ley, no entra en absoluto en esta cuestión. En cuarto lugar, hemos visto que Abraham fue justificado por la fe. Luego hemos visto que la circuncisión nada tuvo que ver con esa justificación. Luego hemos visto que la ley, el guardarla o no guardarla, tampoco tuvo nada que ver con la justificación de Abraham. En cuarto lugar, vamos a ver cuál es la cualidad de la fe de Abraham. ¿Cuál es la naturaleza? ¿Cuál es el carácter? ¿Cuál es el distintivo de esa fe? Era una fe, porque claro, estuvimos enfatizando el domingo pasado que el creyente, el que es justificado hoy, lo es justificado por la fe en Jesucristo. No la fe en la fe, no la fe en no se sabe qué, no, la fe en Jesucristo. Pero claro, Abraham no tenía el conocimiento de Jesucristo que podemos tener nosotros. Entonces nos preguntamos, ¿y en qué creyó Abraham? ¿Cómo fue su fe? Pues en el versículo 16 y siguiente nos dice que la justificación de Abraham y las bendiciones paralelas que le acompañaban, no fueron obtenidas como un logro, como un pago. Llegaron por la fe. Y la fe sabemos que es una gracia de Dios. Así que esa parte ya la tenemos clara, lo hemos venido diciendo desde la primera palabra que hemos pronunciado esta mañana. Ahora, la manera en que Dios trató con Abraham es la misma manera en que Dios trata con los descendientes de Abraham. Los descendientes, los hijos de Abraham, son todos aquellos que tienen una fe como la de Abraham. Si tú tienes fe como la que vamos a ver ahora descrita, tú puedes considerarte no solamente un hijo de Dios, sino también un descendiente espiritual de Abraham. Y es por eso que ahora podemos entender, según el versículo 17, lo que Dios quiso decir. Cuando recordáis que Abraham no siempre se llamó Abraham. De pequeño sus padres lo llamaron Abram, ¿verdad? Pero Dios le cambió el nombre a Abraham, padre de muchas naciones. ¿Por qué? Porque Él es padre de todos los creyentes, ya sean judíos o también gentiles de cualquier otra nación. Ahora, llegamos ya por fin a ver cuál es la cualidad de la fe, el carácter, qué es lo que distinguió la fe de Abraham. Pues nos dice aquí que él creyó que Dios es capaz de dar vida a los muertos y de considerar lo que no es como si ya fuera. Eso es lo que creyó a Abraham. Claro, Dios le promete a Abraham que él sería padre de muchas naciones, que el número de sus descendientes sería inmenso. ¿Y qué es lo que hizo cuando Dios le dijo eso? ¿Qué es lo que hizo Abraham? Creyó. Aunque humanamente hablando era imposible que eso sucediera. No había ninguna esperanza de que él tuviese no ya naciones descendiendo de él, sino un solo hijo. En aquel momento él no tenía hijo, se le había, podríamos decir en términos coloquiales, se le había pasado el arroz, ¿verdad? La edad en que podía esperar ser padre. Y luego, considerando el caso de Sara, su esposa, no solamente era ya demasiado mayor para ser madre, sino que cuando estaba en edad fértil no pudo tener hijos, era estéril, con lo cual esto hace más difícil lo imposible, ¿verdad? Pero ¿qué hace Abraham en esas circunstancias? ¿Se engaña a sí mismo? Dice, bueno, como algunas personas, ¿verdad? Ven unos nubarrones y salen a la calle y dicen, no va a llover, no me llevo el paraguas ni la gabardina, ¿verdad? Tienen fe en no se sabe qué, ¿verdad? Lo que no quieren es cargar el paraguas, ¿verdad? Abraham no niega las circunstancias, no vive en los mundos de Yuppie, no se imagina cosas que no son, no. Él no se engaña. Él lo que hace es considerar con mucho cuidado lo que Dios ha dicho, considerar todos los obstáculos que hay para que se cumpla lo que Dios ha dicho, considera la aparente imposibilidad de que se cumpliera
la voluntad del Señor. Él considera todas aquellas cosas que podían parecer estorbos. Y en lugar de hacer que esos estorbos le impidieran creer, Él dice, yo creo que Dios puede dar vida a los muertos. Este cuerpo muerto, esta matriz muerta de Sara, pueden volver a la vida porque Dios es poderoso para eso. Dios es poderoso para llamar un pueblo de un hombre que no puede tener hijos y de una mujer que no puede tener hijos. Esa es la fe, esa es la cualidad de la fe de Abraham. Él no creyó simplemente que, bueno, pues para adorar al palo y a la piedra en Ur de los Caldeos, pues adoro a un Dios que hace unas promesas tremendas, aunque son imposibles de cumplirlas. No. Él cree que Dios es capaz. Ahora, hacemos un alto aquí. Recordad lo que dice en el capítulo 1. ¿Por qué desciende la ira de Dios sobre los hombres? Porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron ni le dieron gracias. Conociendo el poder de Dios, su inmenso poder y deidad, no le honraron ni le dieron gracias. Eso es justo lo contrario a lo que hace Abraham. Habiendo conocido a Dios que viene y se acerca a él y que le habla y que le da una promesa, él no dice, no, yo esto no me lo creo, esto vete a otro con este cuento. No. Él creyó, él honró a Dios. Esa fue la cualidad de su fe. Y eso Dios se lo tomó como justicia. Así que Abraham se comprometió a creer todo lo que Dios había dicho. Eso es fe. Y por eso se le contó como justicia. Terminamos, hermanos, muy brevemente. Había anunciado un quinto punto. Vemos que la aplicación de esto no es solamente para Abraham, sino también para su descendencia. El principio sobre el cual Abraham fue justificado no fue algo exclusivo de este hombre, sino es aplicable a todos los que creen en él. Es válido para todos los creyentes. Es válido para nosotros si, como Abraham, creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. En Abraham vemos un caso tremendo, precioso, pero no es extraordinario. Es el caso ordinario. Es el caso común. Esta es la única manera en que nosotros podemos ser justificados por Dios. Eso es lo que experimentó David cuando se vio vestido, el que estaba sucio con su pecado, sus manos llenas de sangre, sus ojos llenos de lascivia. Vemos cómo él siente el gozo, la bienaventuranza, la dicha de ser justificado, no por nada en él, sino por la justicia del Señor. Vemos cómo de esta manera el apóstol termina el círculo, ¿verdad? Presenta que aquello que parecía que tenía que ver solo con judíos es también extensible a nosotros los gentiles. En esta epístola él nos ha hablado, en primer lugar, de nuestra condición delante de Dios. Todos hemos pecado, no hay justo ni aun uno, todos estamos destituidos de la gloria de Dios, la ira de Dios tendría que descender sobre nosotros. Pero cuando vemos que eso es tan terrible, nos presenta el Evangelio, donde dice que Dios nos provee una justicia que no es nuestra, es una justicia imputada, es una justicia ajena, es la justicia de Jesucristo. Y ahora el apóstol ha explicado y ha puesto el ejemplo de Abraham y de David, de que esa justicia se recibe por la fe y que esto no es una novedad, que eso es también lo que predicaron los profetas del Antiguo Testamento. Y cierra el círculo diciendo que esto nada tiene que ver con guardar la ley, nada tiene que ver con la circuncisión, que es por la fe y por la fe sola. Ese sigue siendo el medio por el cual podemos recibir esta fe. Y quiero terminar dando una aplicación a la manera en que nosotros evangelizamos, porque a veces evangelizamos un evangelio que está desprovisto de todo esto. Un evangelio fácil, rápido y por lo tanto descafeinado y por lo tanto que no ha estado
cultivado en las mentes y en los corazones de las personas a las que pretendemos evangelizar. Y enseguida llamamos hermanos, invitamos a formar parte del pueblo del Señor y casi le damos el sello, la garantía, el imprimatur de que son hermanos. A personas que no saben ni lo que han creído. Abraham no fue uno de estos. Abraham dice que consideró su situación. Consideró que en él no había nada que le pusiera bien delante de Dios. Consideró unas promesas. Consideró sus circunstancias, consideró una imposibilidad, pero creyó en algo muy concreto, en que Dios es aquel que puede dar vida a los muertos y que puede hacer que lo que no es, sea. Cuando nosotros predicamos el Evangelio, damos esta información. En la Biblia se nos describe la fe, o la persona que tiene fe como alguien, en primer lugar, que conoce las verdades necesarias para ser salvo. Por eso tenemos que explicar estas cosas. De una u otra manera tenemos que hacerlo. Esto tiene que estar incluido en cualquier predicación del Evangelio, ya sea desde un púlpito o ya sea persona a persona. Tenemos que hablarles de estas cosas. La persona tiene que ser consciente de ella, tiene que meditar como hizo Abraham, como hizo David. No fue pim pam y aquí ya estamos, ya como si no hubiera pasado nada. No, hay que considerar todo esto. Hay que consentir, rendirse a esto. Hay que admitirlo, hay que descansar en ello, hay que confiar en ello. Esto es la fe. A veces hablamos de la fe sencilla. Sencilla, hasta la palabra es muy corta, pero tiene que ser profunda. Tenemos que saber en qué creemos. Que eso afecte también a la manera que predicamos el Evangelio. Repasa estas cosas. Reconsidéralas. Nunca será tiempo perdido de volver a estos pasajes de la Escritura. Y decir, ¿he creído yo de esta manera? ¿Estoy predicando yo este Evangelio? Amado y bendito Señor, nuestro Dios, queremos honrarte, alabarte y darte gracias por ser un Dios tan bueno, que nos hace bienaventurados, nos hace dichosos por las buenas noticias de que lo que no podemos hacer por nosotros mismos, tú lo has hecho por nosotros en Jesucristo. No podemos ponernos a bien contigo, Señor, siendo tan pecadores como somos. Hay una imposibilidad, porque nuestro corazón está muerto, necesitamos que tú le des vida. Y tú, Señor, nos haces unas promesas en tu palabra que humanamente son imposibles de cumplir. ¿Cómo podemos nosotros, pecadores, llegar a tu presencia? No por la ley, no por ningún rito, ninguna señal, ningún acto religioso, solamente por la justicia de aquel que murió en la cruz para desviar tu ira, para propiciar tu ira, para ofrecernos tu perdón. Oh Señor, ayúdanos a meditar en estas cosas, como lo hizo David, como lo hizo Abraham. Señor, que sepamos en qué creemos, que te conozcamos, Señor, que rindamos nuestras vidas a ti. Te lo pedimos para tu mayor gloria, a través de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén.